el 16 de mayo del 2019. Desde noche hay plantones en la fiscalía esperando la libertad de Santrich. El fiscal encargado que asumió el cargo luego de la renuncia de Humberto Martínez Neira ya firmó la orden de libertad. Se estaba esperando que se notificara al IMPEC y que se pusiera en libertad a Jesús Santrich. El día también de entre ayer y hoy, 15, hoy 16, han venido produciéndose comunicaciones diversas respecto a la liberación, a la orden que expidió la JEP, y han sido diversas desde la derecha, desde el Centro Democrático, que dijo que algunos que esto era un atentado contra la democracia y otros aceptaron la decisión y a la vez difundieron los salvamentos de voto que se hizo en la JEP, que fueron 2 salvamentos de votos de 2 magistradas. Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Álvaro Uribe leyó el comunicado del Centro Democrático y en este comunicado: la sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un cogobierno con el narcotráfico. El Centro Democrático deplora que la JEP impida la extradición de Jesús Santrich. No obstante, las pruebas sobre delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos de La Habana. Estos acuerdos crearon un cogobierno con el narcotráfico que imposibilita al Ejecutivo para combatirlo. Y de allí se deriva la crisis de orden público que en nombre de la equivocada paz trataron de ocultar quienes hoy son críticos del gobierno. Además, tanto la sentencia como los acertados salvamentos de voto demuestran una profunda crisis institucional, quizás sin antecedentes en los últimos 60 años. Crisis de destrucción institucional que debe resolverse de fondo, porque de lo contrario se pone en riesgo la recuperación de la economía y del tejido social en que está empeñado el gobierno nacional. La JEP, ante la apelación de la Procuraduría, debería simplemente aceptar que el delito fue posterior a los acuerdos y desistir de juzgar los hechos, lo que solamente corresponde al país requirente de la extradición. Esa apelación debería surtirse sin poner en libertad al señor Jesús Santrich. Los excesos de la JEP y el rechazo de sectores políticos a las lógicas objeciones presidenciales demuestran falta de posibilidades para introducir reformas, lo que acrecienta el número de ciudadanos que piden derogar esta institución, derogar la JEP. Sabemos que el buen criterio del presidente de la República, doctor Iván Duque, en su labor de recuperar el ejercicio de autoridad que el país había cedido en favor de la FARC y de otros grupos terroristas, considerará todas las opciones que conduzcan a la extradición de Jesús Santrich. El fiscal general, doctor Néstor Humberto Martínez, presentó renuncia con interés admirable, decisión que debería reconsiderar para continuar su valerosa tarea contra el narcoterrorismo. Este es el comunicado del Centro Democrático, queridos comunicadores. Este es el comunicado, queridos comunicadores. Qué redundancia, qué pleonasmo. Y el fiscal o exfiscal Néstor Humberto. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico
que conjura contra el Estado de Derecho de la nación y expone a nuestra sociedad frente al crimen en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. En el futuro, la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional. En adelante, colombianos, los delitos permanentes del narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y el tráfico ilícito de drogas. Las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición, y todo esto dizque en nombre de la paz. Por si fuera poco, de acuerdo con las informaciones de prensa, dado que la Fiscalía no ha sido formalmente informada, en el día de hoy la sección de revisión del Tribunal para la Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta Fiscalía. Las pruebas son concluyentes, inequívocas. Los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del año 2016. Hace trizas la cooperación judicial internacional. Desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales. Confronta abiertamente la constitución política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para nuestra democracia. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos, y particularmente para todas las víctimas del conflicto. Muchas gracias. Y este ya fue el fallo que realizó la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y está hablando una magistrada de la que hizo salvamento de voto. Entonces aquí da las razones por qué hizo salvamento de voto y por qué se apartó de la decisión. Entonces vamos a escucharla. La magistrada Claudia López Díaz se aparta de la decisión de la mayoría y considera que, honrando una interpretación fidedigna del acuerdo final y sus propósitos, la sección debió negar el beneficio de la garantía de no extradición al señor Seusis Pausias Hernández Solarte y remitir el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para continuar el trámite de extradición como lo pidió el Ministerio Público, lo anterior por cuanto la solicitud de extradición de los Estados Unidos de América y sus anexos contenían la prueba suficiente para establecer que la fecha precisa de las conductas atribuidas, concierto para importar cocaína, intento de fabricar o distribuir cocaína e intento de importar cocaína relacionadas con el narcotráfico todas y que son de carácter permanente, fueron posteriores al 1 de diciembre de 2016, ya que ocurrieron desde al menos
junio de 2017 o alrededor de dicha fecha hasta abril de 2018. De manera que, primero, no era necesario decretar pruebas para determinar la fecha. 2. Las que la sección decretó no fueron pertinentes, conducentes y útiles, dado que no pretendían acreditar el elemento temporal. Y por ende, 3. La ausencia probatoria aducida por la sección, en mi concepto, es inexistente. Se concedió la garantía por un delito común de narcotráfico, de carácter permanente, sin establecer su conexidad con el delito político, ni su relación con el conflicto armado, de manera que se otorgó el beneficio por conductas que están fuera de la competencia de esta jurisdicción, ya que no corresponden a graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario o conductas relacionadas con el conflicto armado o el delito político. No se exigió, a cambio de este tratamiento especial, un régimen de condicionalidad que comprometiera al beneficiario con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, como lo exige la reforma constitucional que implementó la JEP. Finalmente, el beneficio con las conductas atribuidas en la solicitud de extradición afectó el derecho de las víctimas a la no repetición. Además, en este trámite, la sección no probó la existencia de víctimas y, de haberse acreditado, su tutela corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como recientemente lo enfatizó la Corte Constitucional. Muchas gracias. Bueno, como se observa, el voto de salvamento de la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz demuestra que no hay una homogeneidad dentro de un organismo colegiado. Siempre hay personas que disienten o personas que están en contra o que tienen posición distinta a la de los demás. No se puede llegar siempre a un consenso. Se forman las mayorías y se toma una decisión que se debe atacar y que es una decisión legal. En este caso, la magistrada manifiesta una posición distinta a la del fallo, al sentido del fallo. El fallo decía que no procedía la extradición y se ordenaba la libertad inmediata de Santrich porque no existían pruebas suficientes dentro del proceso que se envió a la JEP para determinar que se había cometido el delito de narcotráfico o que se había cometido después de la fecha. La magistrada que hizo salvamento de voto dice que para ella sí estaba suficientemente claro que se cometió el delito y que se cometió después del 1 de diciembre y que debió haber sido extraditado y que se cometió un error, un yerro judicial al no haberlo extraditado porque se aplicó este beneficio para un delito común cuando se debía únicamente haber aplicado para los delitos que tienen que ver con el conflicto armado. En este caso no considero, bueno, ella expresó su derecho a disentir y pues perdió de todas formas dentro de su posición. Dentro de de la interpretación que da ella, se expresan varias inconsistencias y varios yerros. Uno, habla de pruebas. Resulta que en ese momento eso no son pruebas, son evidencias, porque las pruebas únicamente son las que se practican en juicio. Hasta el momento no se ha practicado ninguna prueba, ni siquiera pruebas anticipadas dentro del proceso de Santrich. Únicamente se han recolectado evidencias que recolectó Estados Unidos sin una orden judicial legal
En Estados Unidos la fiscalía pertenece al poder ejecutivo, no pertenece al poder judicial como aquí en Colombia. Por lo tanto, las órdenes que emite el fiscal allá son órdenes del ejecutivo, no son órdenes judiciales. Segundo, estas evidencias fueron recolectadas de manera ilegal en Colombia porque no se solicitó el permiso, no se hizo el control judicial ni previo ni posterior a la recolección como lo estipulan nuestras normas. Eso quedó expresado en el sentido del fallo, o por lo menos el pronunciamiento que hizo el magistrado respecto al fallo, por lo cual resulta sorprendente o asombroso esta posición de la magistrada al hablar en una terminología totalmente ajena al derecho actual, hablando de pruebas cuando no son pruebas, son evidencias. La JEP sí podía practicar pruebas, pero la práctica que realizaba para determinar si se había cometido la conducta o no eran relativas a lo que estaba en el proceso, aunque hay posición, que lo ha expresado también en otras oportunidades, que pues los que disienten con el fallo, que podían haberse practicado otras pruebas y no necesariamente las que no aportó la fiscalía, porque en la prensa se conoce un video y ese video no hace parte del expediente porque la fiscalía nunca lo aportó, se lo regaló a la prensa y ahorita lo volvió y lo publicó completo con audio. No se conocía sino hasta el día de hoy que se publicó y no lo dieron a conocer a la fiscalía. Entonces se muestra, es una forma de sabotaje, una forma de desacato, de un fraude que estaba cometiendo el fiscal, porque es un fraude procesal al esconder las pruebas. Y bueno, en este caso son evidencias, pero al impedir la práctica de las pruebas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que no podía practicar las pruebas debido a que la fiscalía, teniéndolas, no las aportó, pero sí salía a los medios a criticar. Además, ya analizando esas pruebas, esas evidencias, si se hubieran practicado y hubieran sido pruebas dentro de esta decisión, no dicen nada, y por eso vamos a también anexar el video completo que salió y que se publicó hoy. Entonces vamos a verlo para después de pronto hacer un pequeño análisis. ¿En qué tiempo, ya que ustedes tengan la feria en sus manos, nos comienzan a entregar ya el producto? Para las 7.000 hectáreas aquí en un mes, y las otras 3.000 hectáreas en más o menos septiembre, en un mes y nueve nada más. Ese es el tiempo que estamos. Nosotros no vamos a estar acosando, somos tranquilos, entendemos que están en su situación política, en sus cosas. Manuel es un hombre muy serio y hay buena reputación, entonces ya confiamos en que pues él haga su evolución. Sí, ustedes miden los tiempos, miden los seguros y de la proyección. Ustedes conocen cómo se manejan las cosas, pero yo estoy enredado en este tema. Sí. Por eso no lo molestamos más, jefe. El tema era de que el grande, el señor Quintero nos dijo, cerciórese que el Señor les dé la bendición y no los quiero más allá. Van a trabajar tranquilos. El tema también de señor Rafa es que ya el 15 yo ya viajo para allá directamente con el amigo, el tema del señor. ¿De Surinam, del presidente? Sí. Y entonces contamos con ese apoyo también porque nos tienen respirado que ya quieren girar. Ustedes mismos estén atentos para que no haya ninguna dificultad, porque yo no puedo estar atento, yo estoy enredado aquí, por eso ustedes mismos organizan tiempos, como les digo, seguros, procedimientos y todo eso. Eso. Disculpen que los atienda así tan... Ese es el tema. ¿Y usted cuándo saldría para Surinam a hablar con él? El 15 es lo que me dijiste. Vamos del 15 al 16 allá. Yo estoy programando ya con un amigo que va a viajar para ver si vamos el 15 que nos atiende el 15 al 16. Y agregado a usted llegaría el 16 o el 17 para que se entreviste con él directamente.
Lo que sí nos recomendaron mucho que toda la mercancía sea de la misma, de los 5, no va a ser de la misma, pero que sea la misma calidad, para no tener inconvenientes. Que quedemos claros en eso, señor. Nos da la bendición y para echarle ganas a esto. Bueno, está bien, muchachos. ¿Todo? Una cuestión nada más, señor. En la cuestión con lo del presidente de Surinam, estamos en lo correcto, son 15 y 12, ¿verdad? Pero ustedes mismos, el emisario, hablan con él allá, para que tengan la certeza. Si el emisario no tiene ninguna certeza, no proceda. Nos encargamos de la seguridad. Es que no depende de uno, sino directamente. Otra cuestión, señor, yo sé que usted está ocupado. Una cosa son estos negocios que estamos haciendo, pero pues mi familia está interesada en si podemos apoyarlos en alguna cuestión de la campaña o algo con recursos, aparte del negocio que estamos haciendo, que usted nos indique. Sí, Pero eso ya sería con cuentas y ya sería de empresa a empresa, porque Sí, eso no se sería puede cosas en de- efectivo por seguridad y por sí, ahí. eso no se puede hacer así, bueno, eso también no me da bien. Míralo y nos avisa. Tenemos una constructora. Estamos bueno, aquí estamos trabajando con Naciones, como el gobierno nos dicho. Cuente con el apoyo. Cuente Más con o el menos, apoyo. perdón, más o menos, señor, una cantidad nada más para empezar. No tengo estimados, pero en un par de días yo les digo. Puede que me haga una reunión, pero no está No te va a pasar eso porque son otros cargos. Sí, Eso es aparte, muy, ya muy no otra aparte. vía y más Y eso es para realizar lo que habíamos hablado. Sí. En Ya cuestiones las elecciones nos quedó con esto. Nos vamos antes de que nos coja las elecciones. Y Dios lo bendiga, la Virgencita de Guadalupe me lo cuide. Ténganos en sus... No, pero vamos para adelante, vamos para adelante. Cuente con el apoyo, ya que a través del Señor ya estoy directamente y estamos uno a... Bueno, le agradezco. Y yo voy a decir, al lado de la Virgen, porque acá también me salió. Solo una cosa, me pregunto si estaba grabando con un reloj que tenía una cámara escondida. Y era una operación encubierta donde estaban tratando de obtener o comprometer a la otra persona. ¿Por qué no cometieron alguna imprudencia? ¿Por qué los agentes no hablan directamente o como si se les hubiera salido algo, sino que siempre trataron en más bien como de engañarlo, de darle a entender otra cosa en doble sentido y no cometer alguna imprudencia de haberle dicho directamente no, sí, para la coca, para la cocaína, para la droga que vamos a contrabandear, alguna imprudencia? Entonces se hubiera quedado grabado que la otra persona se hubiera, no, pero no hablemos de eso así, que ya lo hablemos de otra manera. Pero nunca se hizo, o sea, fueron demasiado a decir que disciplinados. Entonces eso es raro y por eso sería, no sé, que se nota que es un montaje, que le trataron de engañar y la otra persona que está ahí es la que más entiende, el que está en el lado de nuestra izquierda, sería la derecha de Santrich, que es el que parece hablar más rápido y en representación de Santrich, mientras el otro policía, que parece ser el psicólogo que le pone la mano en el hombro, trata así de meter algunas palabras que como comprometedoras para que queden en el video, pero no directamente. Entonces sí se nota que trataba de hacerse un montaje, de engañarlo, porque hubiera sido realmente una operación encubierta, se comete una indiscreción como cometen todos, de tratar uno de hablar las cosas y tratar de quitar ese humo, de velar uno ese lenguaje para que quede en la grabación. Entonces se evidencia, es más indiciario que eso evidentemente era un montaje. Por eso la fiscalía no quería mostrarlo, seguramente. Eso por una cosa, por un aspecto, pero por el otro aspecto es que esas evidencias también fueron recaudadas ilegalmente. Aparte que no dicen nada, que realmente no comprometen a la otra persona, se comprueba es que habían agentes de Estados Unidos operando en Colombia, que la fiscalía dijo que fue en conjunto, y como dijo Gustavo Petro, el fiscal reconoció que había en conjunto y que la fiscalía sabía de la operación.
pero los jueces no sabían de esa operación, cuando en Colombia la ley especifica que para ese tipo de operaciones, tanto el agente encubierto como para cualquier operación que se va a realizar en la cual se afecta la intimidad de una persona o se recauda dentro de la vivienda de una persona, tienen que tener una orden previa de un juez de garantías, y nunca se hizo, eso no existió. La fiscalía se tomó atribuciones por un supuesto acuerdo de cooperación con Estados Unidos, y entonces a la manera de interpretar del supuesto abogado, que es el fiscal, podían entonces simplemente aplicar el acuerdo y pasar por encima de los jueces, cuando eso no es lo que dicen los acuerdos. Los acuerdos de cooperación es que según nuestra legislación vamos a apoyar a investigaciones para combatir unos delitos, pero según nuestra constitución y nuestras normas, es decir, tiene que pasar por un control judicial, no puede estar en manos de la fiscalía como si ellos fueran la policía del mundo y violando nuestros derechos, y no tuviéramos derecho los colombianos y entrar a recaudar pruebas en las casas de las personas, de los ciudadanos, de los habitantes de este país, porque se viola la intimidad y se violan derechos sagrados de nuestra constitución. En definitiva, el video no dice nada. Y pues esperamos la decisión que ya se ordenó el fiscal encargado, el que llegó y firmó la orden, pero el IMPEC no ha querido darle trámite, entonces ahí habría un desacato y un fraude a resolución judicial por parte del inspector no, sino del director del IMPEC, que no quiere acatar la decisión de la Corte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces también habrían que interponer denuncias penales en contra del director del IMPEC por demorar esta situación y extendiendo y dilatando la violación de derechos, como es el derecho fundamental a la libertad. El día de ayer se interpuso un habeas corpus en la medida que el IMPEC no quería soltarlo, y se está esperando que también se pronuncien de ese habeas corpus, pero como digo, también cabe una denuncia penal. Incluso la JEP, dentro de la decisión que tomó, ordenó compulsar copias en lo disciplinario contra los fiscales y que intervinieron en el recaudo de esas evidencias. Entonces, dentro de ese proceso ya se evidencia unas sanciones disciplinarias, pero también penales, que tendrán que investigar. Y ahorita con la decisión también se está evidenciando que existe una demora, un desacato, un fraude a la resolución judicial por parte del director del IMPEC, para también tener en cuenta que las decisiones que da la Corte y la Jurisdicción Especial para la Paz, como cualquier corte, tienen que acatarse. Esté o no esté de acuerdo, se tiene que acatar, y en especial si son funcionarios del mismo estado. Vamos a ver qué pasa aquí en estos días y en estas próximas horas.